Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener una nueva lección, pero antes de comenzar vamos a orar. Gracias Señor te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas a mis hermanos que buscan conocerte, que buscan aprender más de este ministerio pastoral. Gracias Señor te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo Hechos de los Apóstoles, la conversión de Saulo. Bien, comencemos. Hechos capítulo 9, del 1 al 9. Durante la persecución en Jerusalén, ver a Saulo era sinónimo de muerte segura. Viendo que la mayoría de los creyentes en Jesús habían huido, Saulo se propuso perseguirlos más allá de Jerusalén, para lo cual pidió cartas al sumo sacerdote, y con ello tener autoridad para arrestar a los creyentes en Damasco, con el fin de traerlos a Jerusalén y sentenciarlos. En el camino a Damasco, inesperadamente, un resplandor que sobrepasaba el brillo del sol rodeó a Saulo, de tal forma que cayó al suelo. Entonces oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Cristo resucitado y glorificado estaba delante de él. Ante esta pregunta, él solo pudo responder: ¿Quién eres, Señor? El Señor respondió enfáticamente: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Los cristianos son miembros del cuerpo de Cristo. Sin darse cuenta, Saulo se había opuesto violentamente a Cristo, que es Dios mismo. Para Saulo y los líderes religiosos, los milagros, las señales, la predicación eran aguijones en la mente y el alma de ellos. Prefirieron rechazar la verdad y resistir al Espíritu Santo antes que creer en Cristo. Al darse cuenta de su situación, Saulo solo pudo responder: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estas palabras reflejan un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. El Señor le dijo que se levantara y entrara a la ciudad de Damasco. En aquel lugar se le diría qué iba a hacer. Los hombres que acompañaban a Saulo estaban muy sorprendidos, pero a pesar de que no podían ver a nadie, sí lograron percibir una voz. Saulo se puso de pie y se dio cuenta de que había perdido la vista. En aquella condición fue llevado a Damasco. Ya habían pasado 3 días y Saulo seguía esperando en ayunas. Hechos capítulo 9, del 10 al 19. Al tercer día, en una visión, el Señor Jesús se le apareció a un discípulo llamado Ananías y le dijo que fuera a la calle llamada Derecha. Allí debía buscar a Saulo de Tarso, el cual, mientras oraba, vio en una visión a un hombre llamado Ananías que imponía sus manos sobre él para que recobrara la vista. Ananías en un principio replica: había escuchado del despreciable Saulo en Jerusalén. A Damasco llegaron varios creyentes que habían huido de la persecución. Sabía que Saulo tenía la autoridad para apresar a todos los que invocaban el nombre de Jesús. Nuevamente, el Señor le ordena que fuera, porque Él lo había escogido para que llevara su nombre a las naciones, a los reyes y a toda Israel. Saulo iba a experimentar en carne propia el costo de creer en el nombre de Jesús. Al oír esto, Ananías obedeció. Al encontrar a Saulo, puso las manos sobre él y lo llama hermano, porque reconocía que Saulo era ya un creyente. La visita de Ananías tenía 2 propósitos. Primero, para que Saulo pudiera recobrar su vista, y segundo, para que fuera lleno del Espíritu Santo. De inmediato, algo que parecían escamas cayó de los ojos de Saulo y pudo ver de nuevo. Se levantó y fue bautizado. Después de lo acontecido, Saulo se quedó varios días con los discípulos de Damasco. Poco tiempo después de la conversión de Saulo, él comenzó a predicar a Cristo como el Hijo de Dios en las sinagogas. Los creyentes se sorprendieron al verlo predicar y dudaban de sus intenciones. El denuedo de Saulo era sorprendente, porque demostraba desde el Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo, el Mesías. Las profecías del Antiguo Testamento habían sido cumplidas en Jesús.
Tiempo después, los judíos incrédulos decidieron matarlo, pero su plan fue descubierto. Los discípulos ayudaron a escapar a Saulo por el muro, bajándolo en una canasta. En Gálatas nos dice que Saulo se había ido a Arabia para volver después a la ciudad de Damasco. Gálatas también indica que no fue sino hasta 3 años más tarde que Saulo iba a volver a Jerusalén. Saulo, al llegar a Jerusalén, trató de incorporarse a la iglesia y participar en la adoración, pero todos le tenían miedo por obvias razones, desconfiaban de él. Mas Bernabé se acercó a Saulo y le dio la bienvenida. Lo presentó a los apóstoles, explicándoles cómo el Señor se le apareció camino a Damasco y cómo predicó arduamente en aquel lugar. Después de ser presentado, comenzó a predicar en Jerusalén, o mejor dicho, a debatir con los griegos y judíos helenistas, los cuales, no pudiendo con él, intentaron matarlo. Al ver tal rechazo de parte de los griegos, la iglesia de Jerusalén llevó a Saulo a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La intención no era salvarlo del martirio. Lo enviaron como un representante de la iglesia de Jerusalén. Tarso era la ciudad natal de Saulo, era la ciudad de mayor importancia de Cilicia. Era una ciudad libre, conocida por sus estudios superiores. Solo la superaban Atenas y Alejandría. Al irse Saulo, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, las cuales eran edificadas. Estaban creciendo espiritualmente y en número. Es evidente que Galilea como Samaria habían sido evangelizadas. Todas las congregaciones en ese momento estaban en comunión las unas con las otras, lo cual era posible porque eran miembros del cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 9, 32 al 35. Durante su viaje, Pedro visitó a los creyentes que vivían y se congregaban en Lida, el cual estaba camino a Jope. En aquel lugar encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Entonces Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. En otras palabras, le dijo: ahora mismo levántate. E inmediatamente fue sanado. Este milagro sorprendió a los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón, de tal manera que muchos se convirtieron al Señor. Jope estaba en la costa del Mediterráneo, a unos 17 kilómetros al noroeste de Lida y a 72 kilómetros de Jerusalén. En Jope vivía Tabita. Tabita era conocida por sus muchas obras a favor de los pobres. Su ministerio era una evidencia del don de ayuda. Mientras Pablo estaba en Lida, Dorcas enfermó y murió. Para el velorio la lavaron y la colocaron en un aposento alto. Fueron enviados 2 hombres a buscar a Pedro para que viniera lo más antes posible a Jope. Al llegar Pedro, todas las viudas lo rodearon llorando y mostrándole las prendas y los vestidos que Dorcas hacía con ellas. Si bien aquella escena era conmovedora, la falta de fe era lo único que se percibía. Por tal razón, Pedro sacó a todas del cuarto, se puso de rodillas, oró y dijo en fe: Tabita, levántate. Entonces Tabita abrió los ojos, miró a Pedro y se sentó. Pedro la levantó y la presentó viva a todos los creyentes. Al enterarse la población de Jope de tal milagro, se convirtieron. Muchos creyeron en el Señor Jesús. Pedro se quedó en Jope por muchos días en la casa de un hombre llamado Simón, de oficio curtidor. 1. Los que acompañaron a Saulo a Damasco también vieron al Cristo resucitado, escucharon y entendieron lo que dijo. 2. ¿Qué instrucción le dio el Señor a Ananías? 3. Saulo, cuando llegó a Jerusalén, fue presentado a los apóstoles por... 4. Un personaje no es mencionado durante el viaje de Pedro a Jope. 5. Pedro oró para que Tabita resucite con un cuerpo glorificado.
Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.